Hola, me presento, soy Utsaidi Rodríguez y junto con mi equipo, José Antonio Calvo y Constanza Guzmán, vamos a presentarles un debate sobre una problemática que sigue siendo profundamente actual, el cual es el papel de la indiferencia social durante el Holocausto. Este tema surge a partir de nuestra visita al Museo Memoria y Tolerancia, que es un espacio que invita a reflexionar sobre cómo el silencio y la pasividad también puede ser cómplice del mal. Pues bueno, nuestra hipótesis es que el holocausto no fue únicamente resultado de la ideología nazi, sino también de la indiferencia colectiva frente al sufrimiento de otros. A partir de esto, nos hicimos tres preguntas de investigación, que las tengo aquí. La primera es, ¿hasta qué punto la indiferencia social contribuyó a que ocurriera el holocausto? Número dos, ¿podemos considerar responsables a quienes sabían y callaron? Y número tres, ¿qué enseñanzas deja esto para nuestra sociedad actual? Pues bueno, para abordar el tema, retomamos a Hannah Arendt, quien en su obra Eichmann en Jerusalén habló de la banalidad del mal. Ella mostró cómo personas comunes pueden cometer atrocidades simplemente por obedecer sin pensar. También vamos a citar a Sigmund Bauman, quien en Modernidad y Holocausto explica cómo la burocracia moderna pues hizo posible que millones participaran indirectamente del genocidio. A partir de estos conceptos surgen dos posturas. Constanza argumentará que la principal responsabilidad pues recae en los líderes nazis y el sistema totalitario que controló a la población. Mientras que Antonio sostendrá que la indiferencia social fue el factor que permitió que el genocidio ocurriera. Escuchemos primero la perspectiva de Constanza. Gracias, Heidi. Yo creo que es muy importante partir como del conocimiento de que el Holocausto como tal fue un proyecto que se dio gracias a una planificación muy fuerte, tanto de parte de la política como de la parte de la fuerza militar. O sea, se dio gracias a que hubo un sistema totalitario que básicamente lo que hizo fue que anuló la voluntad individual de millones de personas. O sea, esto no pudo haber pasado si no se hubiera como reprimido tanto la expresión que tenía la sociedad en ese momento. El régimen nazi no solo impuso sus ideas por la fuerza, sino que también controló todos los medios de comunicación que había en la época, obviamente castigando como cualquier tipo de represión o como desobediencia que hubiera en contra de las ideologías que ellos estaban presentando. Gracias a esto, la mayoría de los ciudadanos pues no tenían como tal la libertad de oponerse o expresar libremente sus puntos de vista. Si hacían esto, pues ellos eran castigados y obviamente corría peligro tanto su propia vida como la de sus familiares o la de sus seres queridos. Esto hacía que, pues, o sea, en conjunto, toda la población viviera con muchísimo miedo. Entonces, no se le puede decir que la ignorancia fue complicidad, sino más bien fue una respuesta natural y humana que la sociedad tuvo en ese momento, pues, de mucho miedo. O sea, fue más que nada como el instinto de supervivencia de ellos, no diría dejarse llevar, sino el hacer lo posible por mantenerse con vida dentro del contexto social en el que se encontraban. Como mencionó Otseidi, autores como Bauman explican que también fue posible gracias a la estructura moderna de obediencia, pues burocrática, ¿no? Ya que como individuo lo que ellos buscaban era nada más hacer su trabajo. O sea, no cuestionaban como tal lo que estaban haciendo, sino ellos decían como, tengo que cumplir mi labor, mi papel, el que estoy llevando a cabo dentro de la sociedad, y no tanto como el preguntarse si lo que estaban haciendo estaba bien o estaba mal. También tenemos que recordar que la propaganda nazi creó un clima de adoctrinamiento muy fuerte, donde la discriminación hacia los judíos y hacia otras minorías era presentada como normal o incluso patriótica. O sea, es decir, ellos no veían como esto como algo mal, era como estoy haciendo mi trabajo, le estoy sirviendo a mi país, le estoy sirviendo a mis líderes
y estoy haciendo como lo que me corresponde, pues sí, o sea, para mejorar mi sociedad, para contribuirle a mi gobierno, por así decir. Y pues obviamente todo esto disminuyó muchísimo la responsabilidad moral de los actos que estaban llevando a cabo. Como ya había mencionado, obviamente, o sea, todos aquellos que eran como, pues, de cierta forma vistos como rebeldes, pues sufrían consecuencias muy fuertes, desde castigos, torturas o incluso la muerte. Y aunque sí es cierto que hubo silencio, ese silencio fue un producto, pues, de todo un contexto que hubo de terror, de censura y de control muy fuerte ideológico. Si analizamos otros genocidios del siglo XX como Camboya o Ruanda, vemos un patrón similar en donde las masas fueron controladas y fueron manipuladas por regímenes autoritarios que pues básicamente lo que hicieron fue deshumanizar al enemigo y anularon la empatía colectiva. O sea, ellos hicieron que sus víctimas ya no fueran vistas como seres humanos, sino fueran vistas como un enemigo común al que se le tenía que controlar y se le tenía que eliminar de cierta forma. Entonces yo creo que más que hablar de indiferencia voluntaria, deberíamos hablar de pues lo que fue la obediencia forzada y la manipulación sistemática que se llevó a cabo para lograr que una sociedad entera siguiera como estos patrones de ideología de una forma pues casi ciega. Entonces el aprendizaje aquí no es solo no ser indiferente, sino aprender a defender la libertad de pensamiento y expresión, porque pues solamente si se defiende de manera colectiva es que una sociedad verdaderamente se puede imponer ante sistemas ideológicos tan fuertes como fue que ocurrió durante el Holocausto y durante el régimen nazi. Y ahorita pues me gustaría escuchar la opinión de José, que tiene el otro punto de vista y pues quien considera que la indiferencia sí jugó un papel determinante en el Holocausto. Sí, bueno, gracias Constanza por tu punto y sí, hay que entender que no puede ser una postura u otra, sino es siempre buscar como el punto medio donde se puede dar una explicación de por qué ocurrió este holocausto y por qué a lo largo de la historia siguen aconteciendo esta, pues, conflictos que ya van más allá de lo que es conflictos territoriales de naciones, sino incluso de diferencias físicas y ideológicas entre las personas. Por supuesto que el régimen nazi era un puso a la sociedad en un régimen autoritario, represivo, en donde sí tuvo un papel fundamental todo tanto adoctrinamiento como este discurso ideológico que tuvieron para que toda la sociedad alemana, pues tuviera un resentimiento hasta hacia las personas que eran consideradas diferentes a ellos. Y bueno, así floreció todo esto que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Y no podemos decir que la sociedad no tuvo un papel no activo, ya que en primer lugar hay que considerar que sí, el régimen nazi llegó pues por vía democrática a su poder, ya que fue debido a su papel político que llegó a elecciones donde ya tuvieron escaños en el Parlamento alemán, en el Reichstag, y Hitler llegó a ser nombrado el canciller. Y bueno, independientemente de que su control total fue tras la muerte del presidente alemán, a Hindenburg, y después de eso se consolidó este modelo de nacionalsocialista. Y pues la gente que atrás de ellos en la historia pues ya venía de una economía fallida en Alemania, haber sido derrotados en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, todo entendemos que resentimiento que se vive, los nazis aprovecharon en su ideología a que toda esta masa de personas, pues, aunque supiera que, digamos que es
fácil para una persona identificar actitudes negativas, positivas, pero iguales cuando vives en una sociedad que se está desintegrando, que se está en crisis. Lo hemos visto en la actualidad que hay se aflora el resentimiento y bueno, lamentablemente esto llegó a acciones que inimaginables que llegaron al holocausto. Y sí es la indiferencia de las personas, pero que, que no tomaron conciencia de lo que los nazis desde un principio, desde antes de llegar al poder, ya tenían este pensamiento y lo promovían. Entonces es ahí la cuestión de saber que una persona debe de determinar que estas acciones son contraproducentes o incluso inmorales. Y bueno, también está en los escritos de Hannah Arendt, que habla de la banalidad del mal, que pues bueno, es precisamente eso, el peligro de actuar sin pensar, de obedecer sin reflexionar, que, que uno de los principales, por ejemplo, ah, arquitectos del Holocausto, que era Eichmann, que lo llamó como un burócrata que solo seguía las órdenes, pero aquí es donde hace falta el pensamiento, ese pensamiento crítico en la forma de la indiferencia moral. Y también, de nuevo, yéndonos a temas históricos, donde una sociedad europea que se considera un poco relativamente homogénea, buscando esa raza aria, y ven a pueblos distintos a ellos, los judíos, que ya históricamente ya habían sido desde tiempos de Edad Media, tiempos romanos, siempre habían tenido discriminación, y volvemos otra vez a ver que vuelve a ocurrir esto en tiempos del siglo XX, mediados del siglo XX, y todo esto llega a explotar hasta los horrores del Holocausto. Y siguiendo, que podemos asociarlo ya a la actualidad, donde movimientos políticos, movimientos ideológicos que se basan en ese resentimiento y identificarse la diferencia entre nosotros y los otros, donde vemos esto en los inmigrantes que llegan, a personas de diferentes razas, de preferencias sexuales, y la, el peligro de este adoctrinamiento de englobar todo el resentimiento de la población general y alimentar lo que sería el odio, es lo que tenemos que reflexionar, porque como vimos en el Museo de Memoria y Tolerancia, que ocurrieron acciones similares al holocausto antes, pero lo peligroso es que también siguieron continuando. Vimos el caso de Ruanda, vimos otros casos como el de Sudán también, y es preocupante también ver que sigue pasando en la actualidad estos eventos, y hay que ver el peligro de la ignorancia, o también el de la indiferencia más bien, porque también es importante tomar acción antes de que estos movimientos tomen este control de la sociedad, donde también ver que el silencio de no actuar o de no anteponerse hasta esas ideologías que promueven la división, ah, es de los principales problemas que se vive en el mundo actual. Y bueno, este nos deja varias preguntas actuales de que reflexionar con lo que vimos en el Museo de Memoria y Tolerancia,
que la indiferencia sigue siendo lo más peligroso en la sociedad actual y que debemos aprender de los eventos pasados para, claro, no repetirlo, los acontecimientos. Pues muy bien. Ambas posturas nos muestran que pues, el Holocausto fue producto de un sistema violento y también de una sociedad que ya sea por miedo o por apatía, pues miró hacia otro lado, ¿no? La indiferencia puede parecer neutral, pero en realidad favorece al agresor. El Museo Memoria y Tolerancia pues, nos enseñó que recordar no es suficiente. Debemos reconocer nuestro papel como ciudadanos y actuar ante la injusticia, porque cada vez que callamos ante la violencia, la historia vuelve a repetirse. Gracias por acompañarnos en esta reflexión.